Hola, ¿qué tal? Vamos con el tema 5 de Historia de la Filosofía, que va a ser la filosofía después de Aristóteles. Y vamos a ver dos principales corrientes filosóficas. Vamos a empezar con un poquito de contexto histórico, el tema del helenismo, etc. Bueno, pues esta época va a comenzar con la muerte de Alejandro Magno y llega hasta la derrota de Marco Antonio y de Cleopatra. Pero, ¿qué es el término helenismo? El helenismo va a significar hablar griego o actuar como griego, que se va a expandir en muchísimas ciudades. Entonces, Alejandro Magno, como va a ir fundando ciudades y va a ir expandiendo su imperio hasta pues, bastante, ¿no? Va a procurar la fusión de lo griego y de lo bárbaro. O sea, que se va a utilizar cada vez más el griego y este término, que el helenismo, pues se va a ir extendiendo cada vez más y va a servir como la expansión de la cultura griega. Entonces, gracias a esta expansión se van a romper los límites de ciudades-estado. O sea, que ya no es que sea tu ciudad allí, mi ciudad aquí, etcétera. No, es que ya va a ser como una gran ciudad en la que todo el mundo entra. Entonces, el individuo va a ser más parte de la comunidad, ¿vale? Todo va a ser muchísimo más amplio, muchísimo más amplio y era imposible aquí esta frase, fue imposible pensar en el individuo como algo separado de la comunidad, ya que es lo que decimos, que era tan amplio que no podíamos imaginar a un individuo, como quien dice, aislado, ¿vale? Entonces, con el helenismo, la filosofía va a dejar de ser un saber global y sistemático como proponía Aristóteles y se va a convertir en una forma de vida, ¿vale? Que va a estar orientada a la búsqueda de la felicidad del individuo. Bien, entonces vamos a ver la primera escuela que va a ser la escuela epicureísta, que fue fundada por Epicuro, que nació en Samos. Va a recibir una fuerte influencia de las doctrinas de Demócrito, que para quien no se acuerda quién era Demócrito, era el de los átomos, que decía que el apeiron, que todo estaba formado de átomos. Y va a fundar su escuela conocida con el nombre de los del jardín. Fue un gran escritor y su escritor más famoso va a ser la Carta a Meneceo. Entonces, vamos a hablar de diferentes aspectos de la escuela epicureísta, como por ejemplo la física. Entonces, habíamos dicho que Epicuro tenía una gran influencia de Demócrito, así que va a afirmar que todo consiste en átomos y vacíos y que no hay nada más allá. O sea, que todo es infinito, los átomos van a ser infinitos y eternos, pero que no hay nada más allá. Todo lo que es está hecho de átomos y vacío. Vale. También hablamos del alma, que va a ser material y mortal. Es bastante parecido a Aristóteles, sin embargo es muy contrario a Platón. Platón decía que el alma era inmortal y que el alma pues no moría y que simplemente el cuerpo era algo así como un recipiente donde podíamos poner el alma. Sin embargo, el Epicuro afirma que el alma va a ser mortal y que cuando tú mueres, tu alma muere contigo y que el alma pues va a consistir en un conjunto de átomos y cuando el cuerpo se muere, pues esta se muere con él. Hablando de la ética epicureísta, vamos a hablar principalmente de una ética hedonista. ¿Qué es esto? Que va a identificar la felicidad, el bien y todo pues con el placer. Y que todos los seres humanos vamos a perseguir el placer y vamos a evitar el dolor a toda costa. Sin embargo, ¿cómo definimos el placer según los epicureístas? Pues el placer no va a ser otra cosa que la ausencia de dolor, o sea, la ataraxia o la imperturbabilidad o la no perturbabilidad, etcétera, que va a consistir en no dejarse perturbar por nada, ni por miedo ni por deseos innecesarios. Sin embargo, ¿cuáles van a ser estos miedos? Pues la lucha de los miedos pues van como así, de una forma dicha, va a acechar al humano y etcétera. Entonces Epicuro da como visibilidad a estos cuatro miedos, que son cuatro miedos principales, y los intenta resolver. Vamos a ver el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso en la búsqueda del bien, o sea, o en general el miedo al fracaso. Entonces, el miedo a los dioses. Epicuro sí que reconoce la existencia de los dioses, sin embargo, él piensa que eran unos seres que estaban pues bastante alejados de nosotros y que no se preocupaban por nuestra, como quien dice, nuestras tonterías. Entonces, no tenía sentido temer a los dioses, ni los dioses les iban a mandar castigos ni nada, porque, dicho mal y pronto, ellos estaban a su rollo y nosotros al nuestro. Entonces, era algo inútil el temer a los dioses.
Después estaría el miedo a la muerte, que él piensa que va a ser algo absurdo e irracional, ya que la imaginación nos va a llevar a dos caminos, o a que van a existir cosas terribles después de la muerte, o a la consideración de que yo como individuo voy a dejar de existir para siempre. Entonces, cuando la muerte se presenta, nosotros ya no somos nada, ya no existimos directamente. Y cuando nosotros somos, o sea, cuando nosotros existimos y vivimos, ella, o sea, la muerte no es. Siempre os digo en todos los vídeos, pero es muy importante que sepáis la diferencia y el concepto del ser y del no ser de Parménides. Entonces, él quiere decir que la muerte es algo insignificante cuando vivimos y que cuando morimos pues no nos damos ni cuenta, ¿vale? Entonces, la actitud del sabio, según Epicuro, es la de vivir razonablemente y la de no perder el tiempo pensando en la muerte y teniéndole miedo, ya que es algo absurdo. Después estaría el miedo al dolor, que es un miedo que él piensa que es infundado y que en realidad pues todo dolor en la vida es bastante insoportable. Si se trata de un dolor intenso, su duración va a ser corta y si el dolor pues es prolongado en el tiempo, su intensidad va a ser poco, o sea que va a ser fácilmente sobrellevado. Entonces, el miedo al dolor, o sea, como todo dolor para él es soportable, pues no tiene sentido el miedo al dolor. Y después estaría el miedo al fracaso. Normalmente la búsqueda del bien. O sea, quien considera que la felicidad depende de factores externos, pues se equivoca, ¿vale? Esto es lo que propone Epicuro. Y se somete a cosas que están fuera de su control, ¿vale? Es como si Epicuro dijera que en realidad el fracaso no es algo que tú puedas elegir, no está en tu control, entonces pues, ¿para qué? Sin embargo, la solución que da es gozando de la autonomía propia del sabio. Es posible para cada uno lograr un estado de ánimo equilibrado y gozoso con muy pocos medios. O sea, simplemente este tema de la ataraxia, este tema de no perturbarse, de que estos miedos pues son bastante para Epicuro los presenta como algo absurdo, algo irracional, pues él dice que realmente pues el fracaso no está en nuestras manos y que la actitud del sabio realmente es estar de un estado de ánimo pues equilibrado, que no te afecte nada y que cuando te llegue la muerte, como hemos dicho antes con el miedo al dolor, que cuando te llegue a la muerte, perdón, que cuando te llegue la muerte pues simplemente no te vas a enterar prácticamente de nada. Y estos son los miedos que va a proponer Epicuro. También vamos a proponer los deseos, que lo vamos a dividir en tres, en los naturales y necesarios, en los naturales pero no necesarios y en los naturales ni necesarios. Los naturales y necesarios que van a ser por lo básico, ¿no? Beber, comer, abrigarse, sentirse seguro, etc. Los naturales pero no necesarios va a ser pues las conversaciones, el placer de la sexualidad, el arte, etc. Y los no naturales ni necesarios, que van a ser superfluos, que no van a tener realmente mucha importancia para esta escuela, va a ser la búsqueda de la fama, el poder político, el prestigio social, etcétera, ¿no? Un poco el tema también de la política, que ahora veremos cómo lo enfoca, etcétera. Y las recomendaciones que da para lograr la ataraxia. Epicuro dice que los hombres deben satisfacer los deseos naturales necesarios, ¿vale? O sea, los necesarios, pues tienen que hacerlo al fin y al cabo porque es que si no te mueres. Sin embargo, él matiza que se pueden perseguir los deseos naturales no necesarios, pero que no más allá, que no se debe arriesgar la salud, la amistad de alguien o la economía, en busca de satisfacer un deseo que realmente pues no te va a dar nada más que un sufrimiento si como quien dice, estás arriesgando todo lo que he dicho antes, ¿no? Es un poco la conversación, la gratificación sexual y las artes, pues, hombre, puedes perseguirlo, mientras que no le hagas daño a nadie, como quien dice, puedes hacerlo, pero que tampoco sea una búsqueda persistente eh, de estos deseos, ¿no? Que simplemente sea algo que tú lo hagas sin hacerle daño a nadie, sin arriesgar nada y nada, simplemente porque sería una contradicción, ya que esto lo único que te va a llevar es a un sufrimiento. Si tú estás arriesgando cosas por unos deseos que realmente pues no necesitas, pues evidentemente pues, vas a tener un sufrimiento en el futuro. Y se propone que
hay que evitar por completo los deseos no naturales ni necesarios. O sea, que no necesitas el poder, ni la política, ni absolutamente nada, ya que esa satisfacción que se tiene es algo efímero, es algo que no va a perdurar en el tiempo. Sin embargo, los otros deseos pues sí que te pueden durar en el tiempo y sobre todo los naturales y necesarios, ¿no? Evidentemente porque es que lo necesitas para vivir. Sin embargo, pues se propone que los deseos no naturales ni necesarios, pues son eso, no son necesarios y la satisfacción que te dan es algo momentáneo y es algo que no tiene por qué hacerlo y puedes vivir perfectamente sin ello. Y de hecho, se dice, bueno, ellos plantean que se vive mejor, ¿no? ¿Cómo es la política epicureísta? Pues recomienda que, que nadie se meta en el poder político, porque no se debe desear eso por el tema de lo que os he estado hablando antes de los deseos no necesarios, o sea, no naturales y no necesarios, claro. Que realmente solo te va a dar frustración, no te van a dar un placer que va a estar prolongado en el tiempo, así que directamente ellos dicen que no a la política, que se debe evitar el poder político y que no se deben desear los cargos públicos. Una de sus frases más famosas fue vive oculto. Y bueno, pasamos a otra escuela, que es el estoicismo, que es una de las escuelas filosóficas dentro del periodo helenístico que tuvo mayor repercusión, importancia, etc. Su fundador fue Zenón de Citio. ¿Cómo es la física estoica? Pues se explica el mundo a partir de dos únicos principios, el principio pasivo y el principio activo. El principio pasivo propone que la materia carece de cualidades y es pasiva. Y el principio activo es la razón universal de todo, o sea que es el principio que rige y produce todo. Por lo cual el importante es el principio activo para los estoicos. ¿Cómo planteamos el universo? Pues el universo va a ser un todo animado y divino. Todo es maravilloso y los acontecimientos están determinados por una causa. Y a esto le vamos a llamar destino o providencia. Todo el mundo sabe lo que es el destino. Así que pues, no hace falta explicarlo. El hombre va a ser parte del universo. Y para los estoicos, el ser humano se tiene que someter a este destino, ¿no? A este orden universal. Y se habla también del alma y se dice que el alma es corpórea. La ética. Pues la física es el fundamento de la ética estoica principalmente y va a seguir la razón universal, o sea, va a seguir el logos, el destino, la providencia. Va a gobernar, o sea, esto va a ser como la corona de todo. El destino va a ser la corona de todo. El seguimiento de este deber solo es posible por parte del sabio, o sea, que ellos consideran una persona sabia a una persona que conoce el logo, que conoce el destino y que lo acepta. Entonces, ellos proponen que la vida virtuosa, que la vida feliz es aquella en la que las pasiones pues se eliminan de raíz y la aceptación del orden, o sea, la aceptación del destino, que aceptes lo que te viene, ¿vale? Entonces, por ello, los sabios estoicos, esto es un poco hardcore, van a aconsejar el suicidio, que de hecho ellos lo cumplen, antes de verse forzados a actuar en contra de su destino, ¿no? O sea, si uno de los requisitos es aceptar este destino, aceptar lo que te viene de la naturaleza, porque la naturaleza es absolutamente todo y es la corona de todo, pues antes de actuar contra este destino, ellos se suicidan. Y lo recomiendan, además. Y algo bastante sorprendente es que los estoicos sí que participaron en la política, ya que era algo más así, estaba más enfocado en el tema del destino, porque todo gira alrededor del destino, de la providencia, de la razón universal, del logos, como lo queráis llamar. Al girar todo esto, pues la política para ellos lo utilizan como un arma o algo así como una vía para, para poder participar en el destino de la vida de la gente, ¿no? Se va a... Claro, la política es algo así. Tú puedes cambiar diferentes cosas. Entonces, los estoicos sí que participaron en la política. Y ellos pedían pues la supresión de instituciones fundamentales, ¿vale? Como el dinero, la familia, las herencias, porque lo consideraban factores de división social y que realmente pues no ayudaban a nadie. Pero principalmente la política estoica se va a enfocar en eso, ¿no? En el destino, en que ellos querían participar en el destino.